Buenos días, tengan todos. Bienvenidos al tercer día del seminario web Principios de la Gestión Ambiental organizado por Petroperú en el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente. Antes de iniciar este webinar y en línea con las medidas de seguridad que viene impulsando la Gerencia Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Petroperú, los invito a compartir el momento de seguridad, así como un video institucional de Petroperú. En Petroperú continuamos trabajando con las medidas de protección y prevención ante el COVID-19, garantizando la salud y seguridad de nuestros trabajadores, clientes y proveedores de servicios básicos requeridos durante el estado de emergencia nacional. Con el personal indispensable, venimos operando en todas nuestras sedes para mantener el abastecimiento de combustible a nivel nacional. Nuestro personal y el de las empresas contratistas que brindan servicios básicos ingresan con su mascarilla de protección personal. Luego pasan por un triaje realizado por el equipo médico de Petroperú. Supervisamos de manera permanente el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad en todas nuestras operaciones. En las plantas de ventas y terminales, la atención se realiza en grupos reducidos y es obligatorio el uso de protección respiratoria y el lavado de manos con agua y jabón. Por seguridad, se ha prohibido el ingreso de clientes mayores a 60 años o con síntomas. Mantenemos el distanciamiento de 1 metro en reuniones, comedores, campamentos y en buses de transporte de personal. Ahora priorizamos las reuniones virtuales, dejando solo las reuniones presenciales para temas operativos y en las que participan un máximo de 4 trabajadores. Tenemos implementado un programa de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, con material recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Contamos siempre con jabón líquido y alcohol en gel en las distintas áreas de la empresa para el uso del personal. Utilizamos diferentes canales de comunicación con nuestros trabajadores para evitar la propagación del virus en nuestro centro de labores y en sus hogares. Sigamos trabajando con gran responsabilidad, compromiso y optimismo, manteniendo todas las medidas de seguridad que garantizan nuestra salud y la de nuestras familias. Petroperú, la energía que nos mueve hoy y siempre. A continuación, iniciaremos la conferencia Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el Perú. Cabe resaltar que esta actividad es un esfuerzo conjunto con la empresa Comitel Recycling. Pero antes, permítame saludar a quienes nos acompañan en el panel el día de hoy. El ingeniero Carlos Martínez, amigo de la casa, gerente de responsabilidad social y valorización de residuos de la empresa Comitel Recycling. Juan Gallarday Preto, gerente Departamento Ambiental de Petróleos de Perú, Petroperú. El que habla, Guillermo Álvarez, jefe de Unidad de Protección Ambiental de Petroperú. Milenka Narváez, que estará a cargo del papel de moderador. Buenos días con todos. A continuación, brindaremos este evento. Para guardar el orden de intervenciones, los asistentes tendrán sus teléfonos en silencio.
Los asistentes podrán realizar sus preguntas utilizando la opción preguntas y respuestas, las cuales serán al final de la conferencia. Asimismo, agradeceríamos mucho su apoyo en ir formulando sus preguntas durante el desarrollo de la sesión. Para un saludo y la presentación de nuestro expositor, cedo la palabra al señor Guillermo, jefe de Protección Ambiental de Petroperú. Permítame, antes de iniciar, hacer una breve presentación de Carlos Martínez, gerente de Responsabilidad Social y Valorización de Residuos de la empresa Comintel Recycling. Carlos Martínez ha sido director de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en el Ministerio de Salud, con más de 10 años de experiencia implementando y ejecutando proyectos ambientales, trabajado en cooperación internacional a través de la ONG IPES en la promoción del desarrollo de diagnósticos sobre el manejo de residuos en municipios y residuos bioacumulados de establecimientos de salud. Además, ha sido gerente de los servicios de limpieza, parques y jardines y medio ambiente en la Municipalidad Distrital de Los Olivos. Es consultor externo para el Ministerio del Ambiente, municipalidades y empresas privadas en el tema sobre valorización de residuos, implementación de programas de segregación, estudio de costeo de tasas de aseo público y adaptación al cambio climático. Estimado Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias, Guillermo, Juan, Milenka, muchas gracias por la oportunidad a Petroperú de poder compartir esta experiencia sobre la gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el país, a todos los que están participando en estos importantes eventos, conmemorando el Día Mundial del Ambiente, que es el 5 de junio, ahora en esta pandemia que tenemos, donde todos trabajamos, todos estamos haciendo los esfuerzos para poder combatir este problema, tener las medidas de bioseguridad, ¿no? Y ahora en casa todos hacemos el esfuerzo siempre para poder trabajar y desarrollar en este tema. Yo hoy día quiero compartirles esta presentación sobre los residuos de aparatos electrónicos en el Perú, para poder tener un poco más de conocimiento de esta problemática, las oportunidades que representa y poder trabajarlo. ¿Ok? Entonces, empezamos. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el Perú es un reto, una oportunidad. Pero primero empecemos. Todos estamos ahorita en nuestras casas, con la familia, haciendo todo el esfuerzo para que nuestros hijos en la oficina, también en las empresas, tengan todo el soporte electrónico para poder estar interconectados. Es decir, en la casa tenemos los que tienen más de 2, 3 hijos, tienen que en algún momento tener la laptop, la computadora, el celular interconectado con internet para poder recibir estas clases virtuales, que ha sido todo un reto para las instituciones educativas y para las instituciones públicas y privadas. ¿Qué son los residuos de aparatos electrónicos? Son aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso y obsolescencia, que son descartados o desechados por el usuario. Comprenden también los componentes y consumibles. Pero, ¿qué son los aparatos eléctricos y electrónicos? Son aparatos que funcionan necesariamente con corriente eléctrica o campos electromagnéticos, así como dispositivos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos. En muchas partes del mundo también se le conoce como los e-waste, ECRA, residuos electrónicos, residuos office mineral, residuos de oficina, chatarra electrónica y una infinidad de conceptos. Si nosotros nos ponemos a pensar y miramos esta imagen de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, es decir, todo esto tenemos en la casa. Las pantallas de TV, los antiguos televisores de los padres, abuelos que teníamos, los equipos de sonido, las laptops, las impresoras, los dispositivos de proyección, audio, calculadoras, todo son aparatos eléctricos y electrónicos que en su vida útil cumplen un rol y se convierten en residuos de aparatos electrónicos. ¿Y el reto cuál es? ¿Dónde están estos residuos electrónicos? ¿Están aquí? ¿Abajo de las oficinas, almacenadas en diferentes partes de nuestras empresas? ¿O están por allá, regadas en los ríos, en las playas,
en los botaderos. ¿Dónde están nuestros aparatos eléctricos y electrónicos? Pongamos a pensar, almacenados en nuestras casas, en los depósitos, en los almacenes. Es todo un reto para el país. Es importante también mencionar que el boom de los aparatos eléctricos y electrónicos está asociado también a la conectividad. Solo en el uso de Internet en América Latina está creciendo y eso implica que haya mayor cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos. Hasta el 2016 teníamos el 56% de lo que era América Latina, comparado con Alemania, que ya estaba bordeando el 90% de accesibilidad del uso de Internet. Ahora con los proyectos de banda ancha y una serie de proyectos de conectividad que nos cumple un reto en esta pandemia que tenemos. En menos de una década, los equipos serán interconectados, que se multiplicarán por 5. Del 2015 al 2025 se proyecta que el 75% de todos nuestros equipos, de todos nuestros aparatos estén interconectados. Ahora con la famosa 5G, que busca mayor interconexión y ciertos especialistas hablan de la salud y el ambiente, hay que evaluarlo y ver la conectividad que nos va a favorecer. Ahora tenemos una acelerada incorporación de la tecnología en los procesos de producción. Las ventas de robots industriales ha crecido exponencialmente. Robots industriales que están instalados en diferentes rubros, industria automotriz, eléctrica, electrónica, metalúrgica, química, alimentos. Y ahora con la pandemia, esto ha desarrollado los robots médicos, que ahora están en constante crecimiento, y eso implica que tenemos otro rubro de aparatos eléctricos y electrónicos, equipos que van a convertirse en residuos y que necesitan también una demanda de material, insumo y productos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Un nuevo problema? ¿Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? ¿Qué es esto, de verdad? Son una infinidad de residuos como celulares, como el que tengo acá ahorita en mi poder, estos antiguos que teníamos, residuos electrónicos que han cumplido su vida útil y están desechados, almacenados en ciertos momentos de nuestra vida. Solo por darle un ejemplo, con la basura electrónica que se genera anualmente, podemos construir 4.500 torres Eiffel por año. ¿Se imaginan la cantidad de residuos electrónicos que tenemos actualmente en el mundo, en el país, dónde está almacenado? En el 2018 hablábamos de 48 millones, el 2021 estamos hablando de 52 millones. En el 2050 vamos a hablar de 120 millones de toneladas anuales que se van a generar. Y eso es un impacto tremendo. Entonces, ¿por qué hablamos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? ¿Es un problema global? Cada año se generan 50 millones de toneladas de estos residuos. Los RAE son flujos de residuos de mayor crecimiento a nivel mundial, 3 veces más rápido que los residuos municipales, sabiendo que en el país es un problema todavía existente el manejo de los residuos municipales. Puede contener sustancias peligrosas, los residuos electrónicos, y resulta en un subflujo de residuos tóxicos. Generan problemas ambientales y de salud si no gestionamos correctamente estos residuos. Solo por mencionarle, a nivel de generación per cápita de RAE a nivel mundial, Latinoamérica está bordeando 6.6 kilogramos por habitante. Pero ojo, si nosotros ya hemos manejado un aparato electrónico como los televisores, hemos roto esta estadística, porque un televisor está bordeando los 12, 15 kilogramos. América tiene 12.2, Europa con su misma, 3.7 África, 1.7, Oceanía 15.2. Miren el nivel de potencial que tenemos de consumir. ¿Por qué hablamos de residuos electrónicos? Por su complejidad. Los residuos electrónicos son complejos, tienen una infinidad de productos y materiales en su composición. Metales preciosos como el oro, la plata, paladio, metales básicos como el cobre, aluminio, el zinc, metales de preocupación, mercurio, halógenos, combustible plástico, todo esto en una vasta composición para crear la utilidad del equipo. Solo con mencionarle, este aparato electrónico, que es un equipo de celular como tenemos ahora, él solo puede contener más de 50 partes de la tabla periódica en su composición. Y solo podemos recuperar de 15 a 16 partes en unas inmensas fábricas
de fundiciones donde se recupera en Europa solamente 15, 16 partes de estos. Entonces se está perdiendo, se está consumiendo, entonces hay un gran potencial. En verdad son complejos los residuos de aparatos eléctricos. Una cámara, miren la complejidad de cables, plástico, metal. Un equipo de estos que tenemos en nuestras casas a veces para nuestros hijos, que son los display, ¿no? Igual, representan todo un reto de composición para poder trabajarlo y tratarlo. Si comenzamos a pensar en el ciclo de vida de los productos, cada vez se acortan. Por ejemplo, el tema de una computadora portátil, el promedio es 5 años, 6 años, al 10% estamos hablando. En Perú tenemos, hicimos un estudio años anteriores que bordeaba una computadora en 7, 8, 10 años, porque al final le alargábamos la vida y le dábamos otro uso. Igual con los televisores de pantalla plana que están bordeando los 10 años, lavadora, aire acondicionado. Entonces todo tiene un ciclo de vida, a veces programada, a veces por el tema de los nuevos software, nueva información que representa un reto de capacidad y de almacenamiento. ¿Por qué hablamos de RAE? Porque son recursos importantes que se extraen de la minería, se entran a los procesos y se pueden recuperar en concentraciones y puede ser una oportunidad de negocio si responsable. Solo le doy un ejemplo por acá. Por ejemplo, en la producción de primaria, en la minería, en la gran minería, se puede obtener 5 gramos de oro por cada tonelada que extraemos de material, ¿no? De concentraciones. En cambio, en los residuos electrónicos, podemos encontrar en 1 tonelada de residuos de telefonía, de equipos de celulares, entre 300 y 350 gramos de oro. Sí, pero la pregunta es, échate a manejar esta cantidad de aparatos que no pesan más de 600 gramos en un universo importante, porque están guardados, almacenados en su gran mayoría. Entonces tenemos todo un reto, porque existe una cantidad de metales, indio, rutenio, antimonio, zinc, cobre, que son utilizados en gran porcentaje en los aparatos eléctricos y electrónicos. El indio, el 80% en lo que es LCD, tenemos el rutenio, casi más del 50% de su producción está en discos duros, el antimonio, en retardantes de llama, el tema del cobre, en cables, motores, la plata, infinidad de productos. Pero solamente estamos hablando de los RAE y los que se vienen, los autos eléctricos, bicicletas, motocars, ¿no? Más sofisticados, los paneles solares, todos son los robots que les decía, son nuevos residuos electrónicos que se vienen y que demandan una importante cantidad de productos e insumos que se necesita para la electrónica y la eléctrica, ¿no? Entonces estamos hablando de una escasez también de nuevas materias primas para alta tecnología, y es un desafío económico y ambiental. La mayoría de las materias que se utilizan para la alta tecnología se encuentran concentradas en pocos estados, como China, Rusia, Congo, Brasil, o en países como el Golfo Pérsico. Sí, la concentración de materiales son importantes, pero en pocos países. Un informe de la Comisión Europea alertaba de que la demanda de estos materiales podía triplicarse antes del 2030. O sea, toda la tecnología, el 5G, el acceso a la información, que todo el mundo tenga internet, demanda aparatos eléctricos y electrónicos. Y esos aparatos demandan insumos, materia prima, que está por tratarse y manejarse. Solo con decirle que un ordenador portátil, es decir, una lacto, lleva aproximadamente 65 gramos de cobalto, casi 2.4 gramos de tierras raras, tantano, oro y plata en su composición, y otros elementos como platino, indio, en su composición de una lacto. Imaginen los millones y millones de lactos que se venden actualmente en el mundo y necesitan. Solo por mencionar el caso de las tierras raras. 17 materiales incluidos en la lista es imprescindible para este tema de las energías renovables que estamos hablando. Las telecomunicaciones o los vehículos hídricos con un valor comercial que ya en el 2010 rondaba los 1.500 millones a nivel de Europa, ¿no? En euros. Pero también los RAE presentan un problema de peligrosidad si no son bien tratados. Por ejemplo, en la soldadura de placas de manera informal se maneja algún tipo de componente peligroso. En la quemadura de cables para obtener el cobre,
y en la disposición de unos productos químicos de malas prácticas que se desarrollan, que al final representa todo un problema de contaminación. Solo por mencionarle, los antiguos televisores, que seguramente muy pocos quedan en casa, o algunos están almacenados, tienen tubos de rayos catódicos, que son unos parte grande que se encuentra en estos televisores que comprenden gran composición, y la mayoría son vidrios asociados a plomo, que tienen una concentración importante en varias partes, en la frente, en el embudo, en el cuello, y también en las tarjetas madres en las conexiones, y que esto representa un reto de contaminación. Por ejemplo, una computadora, los compuestos contaminantes que tenemos son el plomo, PVC, mercurio, fósforo, cadmio, bario, cromo hexavalente, que están dentro de su composición de una computadora. ¿Esto qué significa cuando hablamos de un mal manejo de estos equipos electrónicos? Ojo, estamos hablando que estos equipos en su uso, en su funcionalidad como aparato electrónico, no nos generan ningún tipo de impacto ambiental por su composición que tiene, sino cuando hacemos malas prácticas de tratamiento físico, químico, generan este desprendimiento de estos materiales y estos insumos al ambiente y puede exponer a la salud de las personas. Por mencionarle el plomo, que se encuentra en las soldaduras de los circuitos integrados y en los vidrios del monitor, por ejemplo, puede desarrollar un problema mental en los niños, el aumento de la presión arterial, el cromo hexavalente es cancerígeno, puede generar problemas respiratorios, estamos hablando del mercurio, que puede tener problemas en el nacimiento, en la presión arterial elevada, problemas cardíacos, el cadmio también es cancerígeno, el berilio, que también es una composición en los circuitos integrados, también es cancerígeno si no se le maneja de forma adecuada, el bario, que se utiliza en los CR3, es una sospecha de que tiene problemas reproductivos, ¿no? El plástico en su composición y en la quema de los plásticos mal trabajados puede generar dioxinas cancerígenas que al final generan un problema en la salud pública. Y así otros materiales como el retardante de llama que también puede manejar ciertos problemas. También, ¿por qué hablamos de los manejos de RAE? Porque todavía al 2020 tenemos problemas de movimiento mundial de forma ilegal, basado en la premisa de los que los países del norte, americanos, europeos, transfieren tecnología o mandan sus aparatos electrónicos a países que están en un proceso de desarrollo o que tienen niveles de accesibilidad a la tecnología muy baja, entonces le mandan estos en contenedores con la premisa de poder acceder a la tecnología, pero al final lo que están haciendo es mandar su residuo electrónico, su pasivo ambiental a estos países que tienen muy baja cantidad de aprovechamiento y muy poca tecnología para su procesamiento. Entonces estamos hablando de escenarios posibles de impacto a la salud y la contaminación. Tenemos, por ejemplo, los talleres, los famosos talleres que existen en cada ciudad, en algunas urbanizaciones, donde existen personal especializado, electrónico, eléctrico, que hace reparaciones y desmontaje de los aparatos electrónicos, que al final es un bien importante para promover el segundo uso, pero hay que ver las políticas y los procedimientos que hacen al manejar este tipo de prácticas de aprovechamiento, ¿no? En la manipulación y desmantelamiento de RAE de forma informal en centros de acopio sin medidas de seguridad. Tenemos una cantidad importante de empresas operadoras de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos registradas en el Ministerio del Ambiente, más de 278. Entonces, eso implica una serie de problemas que generan un impacto importante en el desarrollo de estas capacidades y este tratamiento. En la vía pública tenemos desmantelamiento y tenemos que recuperan partes de forma informal, rompiendo, quemando, ¿no? Todos estos aparatos eléctricos y electrónicos que al final provienen de generadores, provienen de las empresas, provienen del Estado en algunos casos, o provienen de los hogares principalmente, ¿no? Seguimos con la recolección informal. Estas personas que compran aparatos electrónicos con el fin de darle un segundo uso, pero al final lo que hacen es desmantelarlo, aprovechar los recursos necesarios. Esta es una imagen importante del río Chillón. La cantidad de material proveniente de las refrigeradoras, de lo que es el producto de aislamiento del frío, ¿no? Y estas son una empresa o un depósito de compra y venta de chatarra, ¿no?
que tenemos actualmente. Estos son en la cantidad de botaderos que tenemos en todo el país. Tenemos familias que están dentro de estos espacios, que están aprovechando, manipulando a través de la quema, del desmantelamiento de forma precaria de los aparatos electrónicos, que provienen principalmente de la recolección de los residuos del ámbito municipal. Igual tenemos en las quebradas residuos botados, ¿no?, arrojados, que al final representan todo un problema y un impacto a la salud. Pero hay algo más preocupante. Tenemos población más vulnerable que está involucrada en el manejo del RAE, que es la población infantil. Hemos evidenciado actividades de desmantelamiento precarias y manuales, quema de cables y otras partes, en sus viviendas que se han convertido en centros de compra y venta de residuos y actividades informales del reciclaje, recogiendo en los botaderos de residuos que clasifican y recogen para comercializar las partes valiosas. Padres de familia que trabajan en el reciclaje, en el desmantelamiento informal, y llevan en su composición, en su ropa, adherido partes y materiales e insumos peligrosos a sus viviendas. Y hemos encontrado esta realidad. En lugares de acopio informal, niños abriendo compresoras de refrigeradoras. Una refrigeradora tiene su compresora, que es una composición de metal, y tiene un componente de cobre, que es abierto de forma precaria, manual, exponiendo a una contaminación importante. Esto es muy triste. En lugares de acopio es Caraballo, distrito de Caraballo en Lima, capital. En lugares de acopio informal, niños manipulando las pilas, como si fueran juguetes. Esas pilas que llegaron del reciclaje informal, que están acopiadas en juguetes y partes de materiales que han sido depositados en estos, generando un impacto muy importante. Entonces, a partir de eso tenemos niveles de exposición a componentes tóxicos de los RAE, y eso dependerá del tipo que manipulan. Como les decía, el televisor, esos grandes equipos que tienen tubos radiocatódicos que tienen composición de plomo, la quema de cables para recuperar el cobre, los refrigerantes que tienen gases de efecto invernadero y otros que aplican a la capa de ozono. El tiempo transcurrido en esta actividad, a veces el personal que se dedica en esta actividad es esporádica o a veces es permanente en los botaderos. Los volúmenes que manejan, hemos encontrado depósitos inmensos donde están almacenados una gran cantidad de residuos electrónicos desmantelados de forma inadecuada. ¿Dónde se realiza esta actividad? En la calle, en su vivienda, en su local. ¿Utilizan equipos de protección personal u otras medidas? Tenemos sistemas de recolección formal e informal. El adulto mayor que está expuesto, mujeres embarazadas que llevan los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a sus viviendas para desmantelarlas. Desde el sistema de recolección tenemos también el adulto y mujeres embarazadas que llevan los rayos a sus viviendas para desmantelarlas. Este es el caso de la parada, ¿no?, de refrigeradoras desmanteladas para recuperar partes y piezas. Pero felizmente en el país, desde hace muchos años, la gestión y manejo de RAE tiene importantes avances que quiero mencionar ahora. Nosotros tenemos un régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados a través de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento, bueno, ahora la modificatoria, donde establece un régimen especial de algunos residuos de bienes priorizados, que tienen algunas características, estos bienes priorizados, y que los residuos electrónicos calzan de forma importante. Los volúmenes de generación. Los residuos electrónicos tienen importantes cantidades, inmensas cantidades. La peligrosidad que les mencionaba. El potencial de valorización, es decir, recuperar las partes que tienen valor y disponer en un relleno de seguridad, en una celda de seguridad, los residuos peligrosos. Alternativas de tecnología de disposición para su valorización, es decir, tenemos que seguir mejorando. Identificación de la cadena de valor, que es importante. En esta normativa ya se profundiza y se hace ya oficial la responsabilidad extendida del productor, la economía circular, la valorización de los residuos, darle un valor. Responsabilidad compartida. Todos tenemos responsabilidad sobre estos bienes priorizados, sobre estos residuos priorizados. El potencial de protección al ambiente y la salud. Los RAE es un ícono en el país y en Latinoamérica desde hace muchos años en su desarrollo que ha venido teniendo. Es por eso que desde el año 2012, el cual
a Dios gracias, fui partícipe de esta propuesta de reglamentación, ha ido evolucionando hasta tener un decreto supremo 09-2019 del MINAN que establece el régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En este régimen especial se hace ya la tipología de los tipos de aparatos electrónicos que tenemos. Es importante que puedan ver estos equipos que tenemos acá, los 4 primeros grandes tipos, grandes electrodomésticos, pequeños, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, que son en su mayoría un gran volumen, y así tenemos otros, y otros como paneles fotovoltaicos que van a comenzar a desarrollar y trabajar. Entonces tenemos ya categorías. En esta reglamentación tenemos autoridades competentes. El Ministerio evalúa planes de manejo de RAE, es la única autoridad que maneja y aprueba estos equipos. Administra el registro autoritativo de las empresas operadoras de RAE. SENACE, que otorga certificación ambiental para infraestructura. Y OEFA, que es un rol importante, es la supervisión y fiscalización del manejo adecuado de RAE. A la fecha todavía estamos a la espera de que OEFA se pronuncie sobre las penalidades, ¿no? Beneficios, algunos incentivos que desarrollen para seguir fomentando el desarrollo de este trabajo. En esta legislación tenemos claro los productores de aparatos electrónicos. ¿Qué es un productor? Es toda persona natural o entidad privada que realiza actividades vinculadas a los aparatos electrónicos con fines comerciales, sea como fabricante, ensamblador, importador, y que pone a los aparatos electrónicos por primera vez en el mercado. Y son los mismos, son los que tenemos. Tenemos Huawei, tenemos Nokia, tenemos Panasonic, Samsung y otros tipos de productores que tenemos en el mercado. Y estos productores tienen responsabilidad extendida sobre el aparato electrónico durante todo su ciclo de vida, que es clave. Es decir, que estamos hablando que el productor ingresa en el mercado peruano un aparato electrónico en unidades y en toneladas y en cantidades, y al final el productor tiene envasado en una logística de reversa y una responsabilidad extendida, tiene que desarrollar una estrategia para poder recuperar parte de los aparatos electrónicos establecidos en porcentajes y metas, ¿no? Entonces es muy importante que este productor diseñe e implemente y administre los manejos de RAE, que se presente un plan de manejo donde establezcan las metas al MINAN y reporte una declaración jurada, ¿no? También tenemos los distribuidores y comercializadores, es decir, esas tiendas retail que tenemos y que tienen responsabilidad también en toda persona natural o jurídica distinta de un productor que también tiene fines comerciales y que distribuye de forma mayoritaria, minorista, aparatos electrónicos. En provincias, en la capital tenemos un montón de aparatos que necesitan un montón de cadenas que venden estos aparatos, Día de la Madre, Día del Padre, cualquier fiesta festiva, se incrementan los volúmenes de comercialización. Y es importante que ellos difundan también una estrategia de manejo. Este plan de manejo es ícono en este desarrollo de este decreto, por primera vez establece metas anuales de manejo de RAE basado en un cálculo de proyección de un promedio de años anteriores. Como le mencionaba, la categoría 1 y 2, categoría 3 y 4, grandes electrodomésticos, pequeños, tecnología y de consumo, ya tienen metas establecidas a este año 2020. 4% al 2020 del universo de toneladas que han manejado, 16% al 2020 y así sucesivamente hasta llegar a trabajar todas estas metas, que es un ícono muy importante. Este es un dato muy importante porque hablamos de RAE, el crecimiento generacional. Lo que les hablaba, las primeras 4 categorías casi representan el 84% de los volúmenes de aparatos electrónicos que se van a convertir de RAE que están en el país. Es decir, solo en estas 4 categorías, y es por eso que se le ha dado mayor prioridad y mayor esfuerzo al trabajo. Estas son las grandes: electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y aparatos de consumo. Pero existe un actor muy importante, que es el operador de residuos electrónicos, que es una empresa de una planta de valorización donde se realizan operaciones como desmantelamiento, desensamblaje, descontaminación de los aparatos eléctricos electrónicos. Debe estar inscrita en el registro autoritativo del MINAN, está debidamente autorizada. Como le decía, actualmente tenemos 278 empresas registradas en el Ministerio del Ambiente. Entonces es un tema también de supervisión y fiscalización porque hay que establecer
que los aparatos electrónicos tienen, como criollamente se le dice, carne y hueso. Y lo que tenemos que hacer como un operador responsable es manejar todo. Todo, al final, los productos que tienen valor y los que tienen que ser dispuestos de forma ambientalmente adecuada. Hacen recolección selectiva, transportan RAE, ¿no? Y el operador es el único que recibe RAE por parte de un sistema de manejo de RAE. Entonces, ¿qué ha querido fortalecer en la gestión priorizada de manejo de residuos sólidos para el tema de residuos electrónicos? Fortalecer un sistema de gestión de RAE. Un sistema de gestión de RAE que está basada en responsabilidad extendida del productor, que comienza desde el ecodiseño del producto, que sea más amigable para el reciclaje, que tenga menos compuestos tóxicos, que exista un marco legal como lo tenemos en el país, que existan las cantidades de residuos electrónicos que lo tenemos, que existan los mecanismos de poder retomar y recolectar estos aparatos electrónicos, que no se vayan por los flujos informales, que no se vayan al botadero, que no se vayan al relleno sanitario, sino que entren al sistema para que se puedan recuperar partes y piezas valiosas, insumos para las próximas tecnologías del 2030, 2040. La infraestructura del reciclaje es un reto para los operadores que cada año sus tasas de aprovechamiento, de recuperación de residuos electrónicos sea más alta, con tecnología de punta, y que la mayor cantidad de residuos se vayan a un relleno de seguridad o a un relleno sanitario. El financiamiento. Este sistema tiene que estar financiado. Como le decía, hay partes que se tienen que disponer de forma segura y hay que pagar por eso. Es decir, monitoreo y control, necesitamos controlar. Todo esto engloba todo un gran sistema, que la verdad es un gran paso que ha dado el país como Perú para poder desarrollar este tema de manejo a nivel de residuos electrónicos, que seguramente se seguirá en otros residuos priorizados. Entonces, ¿qué tenemos? 4 grandes actores importantes: el consumidor y el comercializador. Tú que me estás escuchando, que tú trabajas en una empresa, que tienes en tu casa residuos electrónicos, es tu obligación entregarlos a sistemas adecuados donde se puedan aprovechar y recuperar partes y piezas. También es principio de reuso y equipos de componentes, es decir, los aparatos electrónicos se le puede dar un segundo uso hasta llegar a su fin, pero al final se van a convertir en residuos electrónicos. Y es importante establecer una obligación de poder tener centros de acopio, poder tener puntos limpios donde podamos trabajar. Una empresa logística de recolección transporta, gestiona los residuos electrónicos. ¿Ustedes se imaginan traer residuos electrónicos de Puno, Arequipa, traer de Tumbes, el flete y una serie de gastos que implica? Entonces, todo eso hay que ir desarrollando unas capacidades, ya sea por el productor, por el operador o por el gestor o el que genera los residuos electrónicos. Entonces, los gestores de RAE, que son los operadores, tenemos la responsabilidad de desmontar y reciclar con estándares adecuados, mejorar la tasa de recuperación, que le decía, aprovechar al máximo, desarrollar tecnologías de reciclaje. Tenemos que darle más valor a nuestros residuos, no disponerlo de forma adecuada. Y el productor o importador tiene que financiar el sistema, organizarlo, informar a los consumidores y gestores, que todo el mundo sepa que los residuos electrónicos pueden generar un impacto al ambiente, pueden generar un impacto a la salud y que necesitamos que entren a los sistemas de forma adecuada. Se ha hecho importantes avances. En el país se ha gestionado a través de campañas de recolección, a través de diferentes operadores, y se ha llegado a importantes cantidades de residuos a nivel del país. Eso es importante de aplaudir, pero tenemos que seguir más. Un icono importante fue a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales. En el país, a partir del 2013, el Estado ya no puede, tiene que utilizar un operador de residuos electrónicos para entregar sus residuos de forma adecuada y que le hagan un tratamiento a través de la donación. Antes, ¿qué hacía el Estado? El Estado lo que hacía era donarlo con el fin de darle utilidad, no un segundo uso, a centros de salud públicos, escuelas públicas, para que utilicen. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos aparatos al final iban a estos colegios rurales y al final lo que también pasaba era que parte de los equipos funcionaban 4 o 5 meses y el resto ya no, y al final teníamos un pasivo que había sido transferido. O teníamos los famosos remates. En el sector estatal
todavía hay mecanismos y hay empresas que hacen trabajo de remate en el Estado. En el remate es un mecanismo importante de generar valor para la empresa, pero hay que tener cuidado con la trazabilidad del residuo, porque al final cualquier empresa puede ofertar un mejor precio en este remate de aparatos eléctricos electrónicos, pero tenemos que asegurar que esos residuos electrónicos tengan un buen tratamiento. Es decir, que este responsable que adquirió o que manejó este tipo de residuos asuma la responsabilidad de la parte que no tiene valor. Porque el residuo electrónico hay parte que tiene valor y hay parte que no tiene valor. Y al final todo tiene que asumirlo. O si no, ¿qué va a pasar? Que los residuos electrónicos del Estado van a llegar a estas empresas, a estos supuestos operadores de residuos electrónicos registrados, que al final lo que hacen es canalizar, aprovechar solamente lo que tiene valor y el resto simplemente lo botamos para que la municipalidad o se queme y al final genere un impacto importante. Entonces es importante tener claro la trazabilidad. Comitel Recycling, que es una empresa importante, de operador de RAE, tiene más de 15 años en el mercado, ha venido desarrollando con socios estratégicos como Claro, Ministerio del Ambiente, a través del programa Perú Limpio, un programa que se llama Reciclafes, que es una iniciativa a nivel nacional, porque ojo, el manejo de los residuos electrónicos no solamente está en Lima, sino está en todo el país, y no estamos mirando qué está pasando por fuera. Y es por eso que esta iniciativa ha desarrollado una serie de campañas en Arequipa, Lambayeque, Piura, Trujillo, y tenemos que seguir así, pero de forma articulada con diferentes actores, con los productores responsables que están asumiendo parte de la responsabilidad, con los generadores. Nuevamente repito, todo lo que estoy hablando acá es importante que sepan que todo comienza por el generador. ¿Quién es el generador? Es los hogares, la empresa privada o la empresa pública, el Estado. Ellos son los grandes generadores. Si no ingresan a los sistemas formales, entonces al final los residuos electrónicos se pierden. No se sabe dónde se va, no suma para el proceso de recolección, para el proceso de valorización, para recuperar materiales y piezas importantes. Al final va a pasar todo lo que les he explicado, se va al río Chillón, se va a quemar, se va a desperdiciar. Y es por eso que ahora todo el mundo habla de la economía circular. Ya no hablamos de economía lineal. En los RAE, la economía circular está basada en producción de materias primas. Les decía, la conversión, el aprovechamiento en minería para extraer estos materiales. Pero también parte del productor, del fabricante, tener diseños y producción más amigables con el medio ambiente. Es decir, necesitamos tener tecnología que sea más amigable en el proceso post-consumo, porque si no se complica todo. Al final tenemos partes peligrosas, como compuestos orgánicos persistentes en los condensadores, que al final necesitan un tratamiento un poco más complejo, y al final el circuito se hace más engorroso. Es importante el uso y consumo responsable. Necesitamos aparatos electrónicos que consuman menos energía, que sean más eficientes. Tenemos que darle reutilización y extendido de vida útil. Es importante darle vida a los aparatos electrónicos, pero de forma responsable. Existen muchas instituciones que piden de forma donativa, es decir, donación, tus aparatos electrónicos, que está bien, para que lo reparen y lo vendan como un segundo uso en el mercado a personas que no tienen la capacidad de adquirir productos, pero al final esos aparatos electrónicos tienen un residuo. Es decir, todos los aparatos electrónicos al final se van a convertir en residuo, ya sea si le damos el segundo uso, si lo donamos. Entonces tenemos que tener cuidado con la trazabilidad, porque al final se pierden los flujos de abastecimiento de los manejos de los residuos. Ni un residuo electrónico debe ir al residuo municipal. Todo tiene que entrar a la cadena formal de recojo selectivo de residuos electrónicos. Y priorizar el reciclaje y el aprovechamiento. Yo les doy un ejemplo en valorización. Cuando valorizamos un plástico, botellas de plástico PET, cuando establecen los programas de reciclaje, de segregación en los municipios, una asociación de recicladores, que el 1 de junio fue su día, recabe plástico de las viviendas, recaba plástico del Estado, de la empresa privada. Perfecto, plástico, tenemos plásticos en toneladas, en unidades, volúmenes.
Esos plásticos al 100% se comercializan a un minorista, a un mayorista. El mayorista le da a una empresa que lo trata, lo vuelve a reciclar completamente, el 100% de plástico. Pero ¿qué pasa con los residuos electrónicos? Los residuos electrónicos tienen una composición importante y que ahora le voy a pasar a explicar en la valorización. Como le decía, el generador de RAE son los hogares, las entidades públicas y las entidades privadas, que tienen que pasar por todo el ciclo, todo un ciclo de tratamiento que llega a los operadores y que el operador le haga un desmantelamiento y un aprovechamiento importante. ¿Pero qué estamos encontrando? El caso de monitores TRC, las pantallas grandes. Eso en promedio pesan 14,600 gramos, casi 15 kilos. Mire lo que he marcado. Las carcasas de plástico y los vidrios de TRC representan casi el 71%. Y actualmente en el mercado peruano todavía no existe la tecnología para aprovecharlo. Tampoco se están exportando. Entonces, ¿qué está pasando? Que al final eso va a un relleno sanitario o a un relleno de seguridad. La pregunta es, ¿el que recoge ese tipo de aparatos está valorizando completamente? ¿O qué está pasando? Por ejemplo, los televisores, casi 75% de la composición de un televisor es plástico y vidrios de tubo de TRC, casi 18 kilos. Y eso no tiene valor ahorita. Es un residuo peligroso, es un residuo especial que tiene que disponerse de forma adecuada. ¿Quién lo está haciendo? ¿Lo están haciendo? ¿Lo están valorizando? Entonces tenemos que a nivel de la composición de equipos electrónicos de consumo, el plástico tiene 32%, material terroso, vidrio, 25%. En equipos de tecnología y comunicaciones, 74% es plástico, vidrio, ¿no? Por ahí un porcentaje importante. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos encontrando esto. Estamos encontrando el plástico de estos grandes televisores, de estos grandes equipos que no tienen valor, que nadie le da un valor, nadie le asume la responsabilidad y lo están botando en los puntos críticos. Porque al final no le están dando un valor, un tratamiento. Es decir, nadie se hace responsable. Y peor, estamos encontrando en varias provincias estas zonas de cachinero, como le llaman, puntos de reciclaje informal, o una pantalla de TRC, y al final lo que hacen es solamente recuperar lo que vale el cobre. El resto no interesa, lo botan, lo arrojan. Esta es otra composición de electrónicos pequeños y la baja cantidad. Es decir, ahí lo están ofertando como aparatos electrónicos para su segundo uso. Pero de estos, ¿cuántos están malogrados? ¿Cuántos van a tener una vida útil de 1 mes, 2 meses, 5 meses máximo? Y después, ¿qué? Se convierte en otro tipo de residuo. ¿Y al final dónde va? A almacenarse en las casas o a botarse como residuo municipal. Entonces los residuos están ahí, pero están yendo por canales diferentes. Otra composición importante de los residuos electrodomésticos. Mire, las refrigeradoras. Nadie le interesa. Esa parte es la parte hueso. La parte que ahorita no se está dando una valorización porque los volúmenes, la tecnología, la inversión, el financiamiento es bastante complejo y hay que hacerlo porque esa es una de las metas de los operadores, llegar a tasas de recuperación más altas. Pero ahorita eso es lo que está pasando. Y al final, ¿quién recoge eso? Lo que recoge son los municipios. Al final es un sistema de recolección que están quebrados, endeudados, con altos niveles de morosidad y al final le cargamos otro problema adicional. Entonces, Comitel Recycling es una empresa seria, responsable, que quiere desarrollar un proceso de valorización a nivel del país. Lo importante es establecer los nexos. Solo por mencionarle, a fines de año necesitamos recoger aproximadamente 2.000 a 3.000 toneladas de residuos electrónicos. Entonces, invito a todas las empresas privadas que están ahorita, al Estado, ser responsable, articular esfuerzos para que la trazabilidad, es decir, kilo que entra a la planta, kilo que sale para aprovechamiento, valorización, lo que es residuos peligrosos y residuos especiales. Todo a nivel de la trazabilidad. No se esconde nada. Todo esto es enmarcado en los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, todos estamos contribuyendo a que el desarrollo sea importante, se desarrollan políticas importantes para poder trabajar. Con esto voy terminando.
La salud es primero, segundo y tercero ahorita. Todo y siempre ha sido así. La responsabilidad que tenemos es con esta pandemia, con estos niveles de contagio que tenemos, es establecer políticas importantes. Ojo, no queremos llegar a la cadena de producción basado en un contexto informal donde la primera parte de la cadena se esté enfermando para poder recuperar los residuos que necesitamos para producir. Entonces tenemos que ser responsables hasta ese nivel. Los RAE juegan un papel importante en el suministro futuro de los recursos, en la nueva tecnología. El reciclaje debe ser responsable y seguro. Responsable y seguro. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Excelente presentación. En un momento te voy a pasar todas las preguntas que me han formulado, pero Perfecto. justo haciendo un comentario, ¿no? Acerca de los aparatos eléctricos y electrónicos. Si bien es cierto, cuando se convierten en residuos se genera una problemática, pero antes de, como aparato, ya, y hablando de celulares, hablando de las computadoras, hablando de los hornos microondas, ¿no? Y en funcionamiento ya se genera otro tipo de contaminación que es la de radiaciones no ionizantes y que bueno, ese es tema de otra exposición, pero al final, bueno, termina siendo también otra problemática, ¿no? Sí. Más bien quisiera, preguntarte si la implementación de toda esta nueva normativa bueno, que veo que muy bien está en las empresas públicas, ¿no? Para poder, de cierta manera, disponer los RAEs. Pero ¿cómo vamos a nivel de municipalidades, ¿no? O sea, ¿alguna municipalidad ha establecido puntos limpios para que sus vecinos puedan dejar adecuadamente los RAEs? Lo veo en centros comerciales, pero no lo he visto personalmente, no lo he podido percibir en algún distrito en particular que esté dando la hora, ¿no? Perfecto. Bueno, exactamente, Guillermo. Cuando hablaba del manejo de los aparatos electrónicos, hablaba en el uso. Obviamente hay otra connotación de salud pública asociado al tema de electromagnetismo, exposiciones, que sí hay que desarrollarlo en otra temática, ¿no? Respecto al otro tema de los municipios, en la normativa, en la expertise del desarrollo de los residuos electrónicos, los municipios es un ente colaborador, no responsable del manejo de los residuos electrónicos. Como colaborador, el municipio tiene llegada a diferentes usuarios, sus vecinos, pero todo el sistema del manejo de RAE, a través de puntos limpios, como tenemos en centros comerciales, en algunos puntos céntricos, tiene que estar basado en todo un sistema de recolección financiado, promovido por los productores. Y que tiene que estar asociado en la etapa post-consumo, en el nivel más óptimo de aprovechamiento con un operador que hace valorización de residuos electrónicos. Nosotros hemos emprendido varios puntos limpios o varios puntos de recojo en Lima Norte, en varios países, en varias sedes del país, pero falta mucha sensibilización. Es decir, tenemos nuestros contenedores muy simpáticos, pero no llegan los residuos electrónicos. ¿Y porque cuál es la premisa del poblador en una encuesta que hemos desarrollado? Yo compro un aparato electrónico que me costó $1,000 o 2,000 soles, una refrigeradora. ¿Usted cree que lo voy a llevar al punto para que lo segreguen gratis? ¿Por qué? Si tiene un valor. Pero al final el residuo tiene una composición peligrosa que hay que asumir. Y prefieren darle a personas que hacen la compra de esta chatarra por 50, 100 soles, porque al final quieren recuperar algo, ¿no? Es un chip que tenemos que ir desarrollando y cambiando, porque al final los residuos electrónicos no es la mina de oro que todo el mundo habla. Porque yo he escuchado que dicen, no, yo puedo sacar un anillo de oro y puedo desarrollar una serie de capas. Sí, pero también hay otros residuos. Hay otra parte que hay que valorizarlo. Hay otra parte que hay que asumir. ¿O no vas a asumir todo? Si no vas a asumir todo, entonces ¿de qué estamos hablando? Solo agarras la carnecita y te olvidas del hueso. Pero sí, es un proceso que se tiene que emprender ahora con la nueva modificación de la normativa que establece el reciclaje obligatorio. Sí hay que desarrollarlo. Sí hay que promover la asociación de recicladores, pero como de forma colaborativa.
¿Qué hace un reciclador en una asociación? La señora que me recoge, la señora Juanita, que me recogía quincenalmente mis residuos con potencial de reciclaje y comercialización, ella maneja papel, plástico, vidrio, porque al final hay una rentabilidad, es decir, generas un ingreso. ¿Pero qué le voy a dar a un residuo electrónico si ella no va a manejar la parte peligrosa? Ella solamente o solo va a recuperar el cobre y la lámina de fierro. ¿Y el resto? Y el tubo, los tubos de rayo que tienen plomo, el mercurio de las láminas, ¿dónde va a parar? Entonces hay que tener cuidado. Los flujos de residuos electrónicos hay que tener cuidado. Hay muchas empresas que compran tarjetas, solo tarjetas. Hay que tener cuidado. Cuando revisamos la presentación, ustedes veían que existe una composición en cada aparato electrónico. Si yo compro solamente la tarjeta del CPU o la tarjeta del monitor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está todo el otro residuo? En las calles, quemándose en el río. Entonces tenemos que ser responsables y eso tiene que ser fiscalizado por la autoridad competente que es OEFA. Tiene que establecer el proceso de trazabilidad. Kilos que entra a una planta, kilos que salen. No puede ser que exista todavía ese comercio informal que destruya la valorización de los residuos y genere un impacto ambiental al país y que movemos a los niños, a la población más vulnerable, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo se aplica de manera práctica la responsabilidad extendida del consumidor en nuestra realidad con respecto a los RAE? Perfecto, muy buena pregunta. La responsabilidad extendida nuestra es primero comprar un aparato electrónico que tenga un flujo de energético menor, es decir, que sea de menos consumo de energía, es decir, desde el comprar el aparato. Yo compro un aparato que tiene ciertas condiciones ambientales de coeficiencia mejor, una parte. Segunda parte, yo le compro a un productor que tenga un programa de reciclaje post-consumo, o yo como usuario. Tercero, una vez que este producto electrónico llega a su vida útil, es decir, ya se convierte en un residuo, al final tengo que ser responsable y entregarlo a los sistemas de recolección que establece este mecanismo. Este sistema de responsabilidad extendida no es nuevo. Suiza tiene más de 30 años, Europa tiene más de 15, 20 años. Ahí, ¿qué hacen? Ahí cobran, en algunos casos, una tasa anticipada del reciclaje. Te cobran $1, €1, un franco suizo, para que ese costo sea financiado por todos. Porque al final, seamos claros, el que financia los sistemas van a ser los usuarios, el Estado, el sector privado, los hogares. ¿O no vamos a ser responsables? Es decir, uno puede ser muy ambientalista, una empresa puede ser muy verde o ambientalmente sostenible, ¿no? Responsable, pero cuando tú dices, oye, tienes que pagar por el residuo electrónico la parte peligrosa, un momentito, ahí somos rojos, ¿no? Ahí sí ya no queremos. Entonces, hagamos las cosas claras, establecemos procesos adecuados, trazabilidad importante, y nosotros como usuarios, nuestra responsabilidad extendida es entregarlo a los sistemas de recolección formales, no informales, porque sabemos lo que ha pasado, sabemos lo que está pasando y no queremos que vuelvan a pasar. Ok, Carlos, otra pregunta asociada a una empresa que cuando se dejan los residuos, los RAEs, ¿hay un manifiesto por parte de la empresa operadora? Sí, hay un documento que establece que tú has entregado los residuos en tantas cantidades para poder evidenciar la trazabilidad que le decía, ¿no? Es importante. ¿Hay algún ranking acerca de cuáles son los equipos eléctricos o electrónicos que afectan más al ambiente? Claro, claro. Como le decía, los televisores es un ranking. Las refrigeradoras también es un problema bastante serio ahorita. Son lo que tienen mayor composición de plástico ahorita puede generar un impacto importante. Porque ahorita lo que queremos como operadores, especialmente con Mitel, vamos a ir mejorando nuestro proceso de valorización. Queremos que los residuos electrónicos, el vidrio con plomo que tenemos en los televisores, en los monitores grandes, sean aprovechados y valorizados. Pero lo que estamos haciendo nosotros ahorita es disponerlo en un relleno de seguridad, en celdas de seguridad, en un relleno sanitario, responsablemente. No estamos escondiendo nada, no estamos metiéndolo bajo la alfombra, no estamos sacándola por la puerta trasera para que el municipio lo recoja. Eso es importante. Perfecto. Otra pregunta.
Buenos días. ¿Por qué considera una declaración jurada anual? Considero que debe ser mensual o trimestral. ¿Se ha considerado un cambio? Es importante. Bueno, es importante que ahora se haga trimestralmente las declaraciones juradas para poder evidenciar el manejo de estos residuos. Ojo, nosotros como Comité del Recycling no solo manejamos residuos electrónicos, también manejamos chatarra, no ferrosos, residuos ferrosos y no ferrosos, para poder darle un tratamiento adecuado. Entonces, yo creo que sí deberíamos ir formalizando un poco los procedimientos de las declaraciones, porque al final no evidenciamos qué hacemos con la parte no valorizable. Como le digo, los residuos electrónicos no es como manejar papel, no es como manejar plásticos, como manejar otro tipo de residuo que al final el 98%, 100% es valorizable. Ahorita tenemos problemas de valorización en el país y tenemos que ser responsables con eso. Otra pregunta, Carlos. Comparado con nuestros países vecinos como Chile o Colombia, ¿cuál es nuestro control y reciclaje de los RAEs? Interesante. Solo con decirle que Colombia, como un país que empezamos en paralelo en el año 2011, 2010, me acuerdo, bueno, yo trabajaba en una institución líder, una ONG como IPES, empezamos en paralelo un proyecto de trabajo de RAE. Ahorita Colombia tiene penalidades en su procedimiento, sanciones. Tiene más de 20 operadores registrados y operando, porque al final el sistema se ha ido desarrollando con las capacidades de buenas prácticas por una parte, felicitando a los que hacen un buen trabajo, y por otra parte, sancionando, advirtiendo a los malos productores que no están asumiendo este tipo de responsabilidad. Perú ha avanzado bastante. Creo que el Ministerio del Ambiente ha hecho un gran trabajo en el tema de manejo de residuos electrónicos. Hay proyectos ahorita importantes con las Naciones Unidas para trabajar los compuestos orgánicos persistentes en los RAE, para trabajar el tema de fortalecer a los operadores de RAE, que somos nosotros, para poder establecer mejores procesos de valorización. Chile tiene una ley importante también de reciclaje que establece la responsabilidad extendida. Yo creo que a nivel de la región todos hemos entendido que el manejo de este tipo de residuos de gran volumen, de gran nivel de complejidad, tiene que ser basado en responsabilidades extendidas del que fabrica. Porque si nosotros seguimos pensando que solamente vamos a esperar que los residuos lleguen una vez en la etapa postconsumo, sin considerar al que lo fabricó, sin considerar el ecodiseño, sin considerar la minimización de los residuos peligrosos en su composición, no vamos a llegar a buen puerto, porque al final vamos a tener en la etapa postconsumo mayores problemas. Yo creo que la región ha avanzado bastante. Todavía es un reto para los residuos electrónicos, como le digo, el boom de los aparatos electrónicos y las tecnologías y va a ser bastante alto más adelante. Y ahora con el tema de la pandemia, un punto aparte, vemos que todo el mundo tiene que ser de forma virtual, con sistemas de internet, con equipos electrónicos sofisticados, donde tengan una capacidad de almacenamiento importante, porque si no se vuelven obsoletos, donde los adultos mayores, los niños ahora son más ágiles, por así decirlo, o están entendiendo un poco más la tecnología para poder acceder y desarrollar, ¿no? Gracias, Carlos. Otra pregunta. ¿Qué estrategias se están desarrollando o están desarrollando el Estado para impulsar que las empresas puedan gestionar sus RAEs y entregar a operadores para que estos puedan tratarlo y disponerlos adecuadamente? Perfecto. Como le decía, tenemos 3 grandes generadores. Los hogares, que estoy convencido que es el 30-40% de los aparatos eléctricos y electrónicos que se manejan. Y la pregunta es, nosotros como en hogares, ¿qué estamos haciendo con nuestros residuos? Seguramente lo tenemos almacenado por el momento, o en algunos casos lo hemos entregado, Dios mediante, a un operador formal. Con respecto al Estado, tenemos esta directiva de las superintendencias de bienes nacionales que en su momento tenía una lógica de que los residuos del Estado, que en algunos casos están canalizados, es decir, están desarmados porque hacen valorización, aprovechamiento tecnológico, entren a los flujos formales y no se vayan a encontrar en ciertos puntos, ¿no?, informales. Pero esto también se ha distorsionado y ya el Estado, el Ministerio, la Superintendencia tiene que echarle un nuevo ojo a esa directiva, porque la directiva hablaba de que el primer postor que llega
se lleva los residuos electrónicos, pero no habla de la trazabilidad. Hablan de unidades, es decir, por dar un ejemplo, el Ministerio de Economía va a dar de baja a 5.000 unidades, habla ellos, y lo detallan en una lista bien grande, 5.000 unidades. Ahí están monitores, no sé, pues, CPUs, pero habla de unidades. Eso debería ser pesado en toneladas. Y luego hacer la trazabilidad. Ok, de estos residuos que te he dado, ¿cuántos han ido a la valorización, a la comercialización, a la exportación? ¿Cuántos has mandado al residuo, al relleno de seguridad? Porque no tiene valor, es complejo, tiene peligrosidad, y manejarlo. Eso por una parte con el Estado, que tiene que mirarse un poco más. Y con la parte privada, ya es responsabilidad de las empresas. La empresa privada tiene que tener claro que ellos tienen que establecer el business to business, que le llaman, ¿no? Para poder trabajar una trazabilidad en los residuos. Y ahora el marco normativo, las penalidades, la fiscalía penal establecen delitos cuando los residuos de estas empresas se identifican y llegan a sitios que no son adecuados. Entonces, eso hay que fortalecer. Pero la verdad, muchas empresas, casi el 90% de las empresas privadas, quieren vender los RAE a cualquier costa. Y eso hay que pensarlo. Si dentro de los que me están escuchando son gerentes de responsabilidad social, son gerentes de medio ambiente, hablen con sus oficinas de gestión administrativa. Hablemos con la gente de patrimonio, hablemos con la gente de logística. ¿Qué estás haciendo con los residuos? ¿A quién le estás dando? No, ¿sabes qué? Yo genero ingresos a la empresa. Por favor, veamos la trazabilidad. Estamos vendiendo de repente a cualquier persona que al final no lo trata bien y tenemos esos problemas. Todas las fotos que les he mostrado son fotos de Perú. Son fotos que está pasando ahorita y que no queremos que vuelvan a pasar, porque al final los ciclos de manejo de RAE no se están cumpliendo, y al final se están dispersando, y al final están cargando al ambiente, a la salud pública. La gente se está enfermando, y eso es lo que no queremos. Entonces, tenemos que tener rigurosos, establecer una política de coordinación estratégica entre las oficinas de gestión administrativa dentro de las empresas privadas y la oficina de medio ambiente y responsabilidad social, para que conversen. Digan, oye, está bien, vamos a generar un valor a los residuos electrónicos, pero con responsabilidad. Vamos a generar un valor, pero con responsabilidad, tratando de darle una trazabilidad. ¿O qué quieren? ¿Que vayan a un galpón así, un descampado, y comiencen a manipularlo de forma informal? Y al final, ojo, eso puede ser investigado, inclusive auditado, y al final no queremos, ¿no? Como recordarás, en los años 2012, 2013 nos pusimos en contacto por esto de los RAEs y conversábamos que la normativa era un poco engorrosa para las entidades públicas, ¿no? Porque considerando que el tema de los bienes y cómo se trataba, el tema del patrimonio, y al final no era muy sencillo gestionarlos, ¿no? Con la nueva actualización de esta norma, del año pasado, ¿ya se ha flexibilizado? El Estado se rige por la Superintendencia de Bienes Nacionales. La norma tiene desde 2013, ya han pasado 7 años. Yo creo, inclusive vamos a proponer desde Comitel y nuestro sistema de Recolet al Ministerio para que podamos actualizar esa normativa y establecer algunas mejoras para que los flujos de los residuos, que en principio era el espíritu de la norma, el espíritu de la directiva era facilitar el proceso de baja, pero ahorita lo que estoy viendo es que estamos entregando a cualquier empresa supuestamente registrada como operador de RAE, pero al final no le estamos haciendo trazabilidad. No sabemos dónde están yendo los residuos peligrosos, no estamos viendo los reportes. Y otro tema importante, las oficinas de gestión administrativa dentro del Estado no está coordinando con las gerencias de responsabilidad social o medio ambiente. No conversan. Y eso es importante porque al final el especialista en algunos casos de temas ambientales, por llamarlo así, está en otras áreas y que tiene que hacer o conversar para que puedan establecer, sí, una valorización, entiendo, pero responsable, ¿no? Con un reciclaje responsable y que no caiga en otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, entiendo que ya han pasado muchos años, 7 años de esta directiva,
y debe ser más flexible y manejarse de forma adecuada. Solo con darte el ejemplo que solo se maneja en unidades, no se maneja en kilos. Es decir, las empresas están entregando unidades y esas unidades yo lo convierto en kilos, puede ser 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas. Esas 4 toneladas ingresan a un operador, listo, tú repórtame qué has hecho con esas 4 toneladas. Ya, el 95% yo lo he mandado a la evaluación, tal empresa, tal empresa, tal empresa. Perfecto, el 5% ¿qué has hecho? Bueno, yo no sé, se perdieron, pues hay que tener cuidado. Ok, Carlos, dos últimas preguntas de nuestros participantes. Buenos días. Los usuarios como personas naturales, ¿a qué centros de acopio podemos recurrir? Ya que la responsabilidad de buen tratamiento de los RAEs no solo compete a las empresas. Ahorita tenemos, desde Comitel, de nosotros como operadores, estamos estableciendo varias líneas de trabajo. Una es provincia, como les decía, a través de nuestros campañas, pero ya no queremos que sea una campaña puntual, ¿no? De un día. Queremos que sea algo más sostenido, donde podamos tener facilidad de acceso, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que la campaña mueve muchos recursos, porque al final recursos humanos, recursos financieros, publicidad, y al final cumple un objetivo, pero puntual, y al final estos aparatos se generan todos los meses, todos los años, y hay que trabajarlo, por una parte. Por otra parte, desde Comitel estamos trabajando una alianza estratégica con algunas asociaciones de recicladores, pero para establecer una política importante basada en la responsabilidad extendida, donde tengamos a los productores comprometidos para financiar estos sistemas. Como les decía, en la complejidad de los residuos electrónicos, no es lo mismo recoger un equipo celular, ¿no? Un equipo celular, que recoger una refrigeradora, o que recoger un televisor, en volumen, en complejidad. Nosotros en nuestra planta lo que hacemos es desarmarla. Imagínense una refrigeradora, desarmarla. ¿Cuánto tiempo nos tomará? 15, 20, 25 minutos, porque somos responsables. Queremos descontaminar la refrigeradora. Queremos descontaminar el aparato electrónico. ¿Qué es la palabra descontaminar? Quitarle parte de los residuos que sabemos que son peligrosos. El vidrio con plomo, los condensadores con PCB, el tema de las luminarias, las pilas, baterías, todo eso hay que retirarlo para poder darle un procesamiento. Entonces, estamos trabajando en esas líneas. Con Mitela, estamos ahorita en esta pandemia, estamos trabajando con el Ministerio del Ambiente, con nuestros lineamientos del plan de vigilancia y control de COVID, porque la salud es primero, segundo y tercero para nosotros, y queremos que sea así siempre, porque estamos en otro escenario, hay bastante responsabilidad, no queremos que lleguen los residuos electrónicos basados en una cadena que todo el mundo se enfermó en la parte de abajo, ¿no? No sé si me explico bien. Si en el triángulo del reciclaje, arriba están las grandes fábricas o las grandes empresas de valorización. Y todo abajo es la cadena de suministros, desde centros de acopio, recicladores. El 85% de los recicladores son informales actualmente. De cada 10 recicladores, 8 son informales. Están en las calles, en los botaderos. Y ahorita con la pandemia se van a enfermar. Y a ti no te va a importar que llegue el plástico, el papel, o el vidrio, no importa cómo me llega, si toda la cadena al final da suministros. Eso es el nuevo enfoque de responsabilidad, no solamente social, ambiental, sino un enfoque de responsabilidad de salud pública. Yo he sido director de salud ambiental en el MINSA. El Ministerio de Salud no solamente es un tema asistencial, el Ministerio de Salud tiene que ver el tema preventivo promocional. Si no podemos seguir enfermándonos. La inocuidad alimentaria, el control de vectores, el tema del manejo de los residuos. Esta nueva modificación de la norma le ha quitado fortaleza al Ministerio de Salud. La verdad que el Ministerio del Ambiente, algunas cosas a veces no se entiende, pero bueno. A ver, Carlos, otra pregunta. Si OEFA no avanza con respecto al control y el seguimiento de RAEs, ¿cuál sería la mejor opción para cambiar esta situación? Yo estoy convencido que OEFA va a desarrollar esta estrategia. Estoy convencido porque es la primera basada en responsabilidad extendida, acuérdense. El RAE es economía circular, 100%,
Y tenemos que fortalecer esta política de responsabilidad extendida. Porque a partir de RAE vienen otros, las llantas, baterías, Tetra Pak y otros residuos de alta complejidad. Entonces yo creo que UEFA va a desarrollarlo. Mientras tanto, tenemos que ser, por lo menos nosotros ahorita cumplir nuestras metas a fin de año. 2.000 a 3.000 toneladas de residuos electrónicos. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que van a decir, no se cumplió las metas. No llegamos a las metas. Entonces, ¿qué está pasando? Los residuos electrónicos no están, no hay residuos electrónicos. Mentira. Ahí están los residuos electrónicos, pero están yéndose a flujos distintos. Se están yendo por otra parte. Entonces tenemos que evidenciar eso para poder demostrar que sí se puede trabajar la trazabilidad de los residuos electrónicos. Y a partir de eso crear responsabilidad en las empresas. Conversen, nuevamente les digo, las gerencias de medio ambiente de las empresas privadas que me escuchan, las mineras, las petroleras, las pesqueras, Petroperú. Conversemos. Oficina de Gestión Administrativa, Oficina de Medio Ambiente. Veamos. Si creamos un valor, sí, perfecto. Creemos en los remates que actualmente se están dando en el sector privado, sí, está bien. Pero busquemos la trazabilidad. No vendámosle a cualquier persona. Establecemos flujos. Porque al final los residuos van a generar un problema ambiental y de salud pública. Y eso puede atraer una responsabilidad hasta el generador. Entonces, eso es como Guillermo. A ver, y justo una última, engarzando una pregunta de un participante, es si es que a través del Ministerio del Ambiente, ¿no? Ya se está estableciendo toda una campaña de sensibilización ambiental para todos nosotros para incentivar a la adecuada segregación de los RAEs. La primera campaña de RAE que participé y que le hicimos en la Municipalidad de Surco en el año 2010 se llamó Tecnorecicla Perú. Me acuerdo que estaba el ministro Antonio Rapp, el alcalde de Surco, la embajadora de Suiza, y fue lo primero de RAE en el país. La primera campaña de RAE en Surco, 2 semanas seguidas en el Parque de la Amistad. A partir de ahí se desarrolló toda una estrategia con Tecnorecicla, pero que poco a poco ha perdido fuerza. Ha perdido fuerza. Este año la Municipalidad de Lima ha retomado con mayor importancia a través de la gestión del señor alcalde para poder retomar. Pero las campañas son importantes, como le decía, pero si las campañas no están asociadas a todo un sistema colectivo de sostenibilidad permanente, donde le cambiemos el chip a la población de que los RAE son un problema de salud pública y un problema ambiental, si no lo entregamos de forma adecuada, si las campañas y las medidas van a ser sostenibles. Entonces creemos que tiene que articular un tema que quería acotar también. Es decir, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud tienen que articular esfuerzos. Yo cuando estaba como director de salud ambiental en MINSA, me preocupaba mucho por la educación sanitaria. Es decir, hablamos mucho de educación ambiental, ¿no? Está bien la educación ambiental. Yo soy ingeniero ambiental, hablamos de educación ambiental, la ecoeficiencia, el ahorro, el reciclaje, el reuso, ¿sí? Pero si eso lo asociamos a la salud pública, tiene un mayor impacto. Solo por darle un ejemplo. En un colegio en Comas estaban promoviendo generar pequeñas prácticas de generar tu biohuerto, ¿no? Tu biohuerto o hacer programas de reforestación. Entonces los niños lo que habían hecho es traer su botella de plástico, lo habían cortado, lo habían llenado de agua y habían puesto sus plantitas remojadas. ¿Y qué había pasado? Que al final tuvimos un problema de una epidemia de dengue en esa zona. ¿Cuál era el punto crítico? El colegio. El colegio estaba lleno de vectores. Estaba lleno del zancudo Aedes aegypti que genera la enfermedad del dengue y que puede matarte. Entonces yo le dije al director, ¿pero usted no sabía que este tema? Bueno, educación ambiental, promovemos el tema. Sí, pero la educación sanitaria, saber que esta agua genera un punto crítico, genera un nicho igual como el agua. Estamos repartiendo ahorita a 1,5 millones de personas el agua potable en camiones de cisterna. Entonces hay que asegurar que el agua sea segura, que tenga los cloros en porcentajes adecuados. Si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De ahorro o de educación? Entonces, eso es un contexto que debe primar de acá en adelante. Ya no solo ver temas ambientales por separado, sino asociarlo a la salud pública. Y los RAE son impacto a la salud pública. Lo hemos demostrado, le he mostrado en las presentaciones. Esa gente no vive más de 40, 50 años. Si es que no está contaminada con plomo,
si es que no está contaminada con otros productos. Ese niño que masticaba la pila como si fuera un juguete en un centro minorista, así le llaman ahora, minorista o mayorista de reciclaje en Caraballo. Eso no es otro país, eso no es China, eso no es otro sitio, eso es una realidad peruana. Y tenemos que cambiarlo, desde nuestros corazones, desde nuestras empresas, desde nuestros hogares, desde el sector público. Y yo sé que lo podemos hacer. Ok, Carlos, ¿alguna pregunta de nuestro panel? Sí, Carlos, muy buena tu presentación, felicitaciones. Nos has dado toda una cátedra sobre el complejo mundo de los RAE. Ha sido muy completo, como te digo, muchas gracias a nombre de Petroperú y de los asistentes. Un comentario que a su vez tiene una pequeña... Aquí es muy importante la participación y el financiamiento de los productores, porque es ahí donde se genera el valor realmente de toda esta cadena, ¿no? En ese marco, en un marco de economía circular, de ciclo de vida de los productos y de los servicios y de responsabilidad extendida que tú bien has mencionado, existe en el Perú lo que ya se ha visto o lo que ya existe en otros lados, de círculos de colaboración, de grupos de los productores que apoyen y que financien y que se pongan en contacto, por ejemplo, con el otro extremo, que serían los recicladores formales. ¿Existe eso ya en el Perú? ¿Qué perspectivas hay de que eso se fortalezca acá? Perfecto, Alexandre. Muchas gracias por la pregunta y la amabilidad de invitarme a esta presentación en Petroperú. Efectivamente, existen ya sistemas colectivos formados. Recolect es uno que maneja Comitel, pero necesitamos ASPAG, por ahí otros, RLG. Tenemos varios sistemas que se están formando. Lo importante acá es entender que este tema del manejo de los residuos electrónicos es un tema compartido, de muchas responsabilidades. Pero como tú lo mencionas, todo parte del productor. El productor tiene que establecer unas estrategias de valorización basado en el aprovechamiento de los RAE seguros, responsables, teniendo a los grandes generadores que son el Estado, al sector privado y a los hogares, nosotros que estamos en nuestras casas, convencidos y concientizados de que esto debe ser así, a través de una infinidad de estrategias. Esto está avanzando. Felizmente, como mencionaba, tenemos una nueva reglamentación. Yo fui partícipe en el 2012 de un primer reglamento de RAE. Esto ha evolucionado, a Dios gracias, de forma bien. Y ya tenemos metas concretas que se le ponen a los productores y a las asociaciones de productores que se forman, para que establezcan un procedimiento basado en la responsabilidad extendida, es decir, en la logística inversa, donde existan operadores de residuos electrónicos formales como nosotros, donde establezcamos un proceso de valorización como Comitel, donde tengamos puertas abiertas, donde digamos qué estamos haciendo con los residuos electrónicos de forma transparente, para poder tener claro la valorización. Porque no queremos después llegar a metas sin importar la trazabilidad de los residuos, que eso puede pasar. Un productor necesita 5.000, 10.000 toneladas al año, la cumple, perfecto, pero ¿bajo qué condiciones? ¿De quién sacó los residuos? ¿Dónde los pusieron? ¿Cómo lo manejaron? Entonces, eso hay que tener claro. Y todo parte también de poder promocionar, es decir, necesitamos mayor difusión, mayor estrategia de comunicación para que todo el mundo entienda. Y cortar, porque tenemos que cortar los flujos informales de residuos electrónicos. Desde la empresa privada, que está comercializando a empresas no formales, residuos electrónicos. Desde el sector Estado, que está licitando o donando residuos electrónicos a empresas de dudosa procedencia, o que no hacen una trazabilidad. Y nosotros como hogares, que estamos entregándole a los cachineros, a los que venden, compran en cualquier centro de acopio, y eso tiene que mejorarse. Ok, gracias Juan Gallarday por tu pregunta. Carlos, quisiera invitarte 5 minutos más. Quisiéramos pasar un video de sensibilización sobre el tema de los RAEs, que te agradezco por facilitarnos. Y más bien decirles a todos los participantes que se les va a pasar una encuesta y que por favor no se olviden de llenar. Perfecto. Actualmente vivimos en una sociedad donde podemos observar el descuido de la población por nuestro ambiente y de igual forma el ineficiente control de las autoridades frente a una gran problemática social: la basura.
Comintel Recycling realizó una visita por los puntos críticos de Lima Norte, donde la realidad fue alarmante. Gente botando basura en plena vía pública, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos arrojados en pleno río Chillón, basura quemada junto con televisores antiguos, pantallas de tubo de rayo catódico rotas, siendo un peligro para cualquier persona que pueda cortarse, provocando así la contaminación de la sangre con el plomo contenido en estas. Cables tirados, plásticos ABS, planchas de poliuretano, el cual es usado para aislamiento del frío en las refrigeradoras, impresoras, toners y una infinidad de basura electrónica regada por todos lados. El sistema colectivo Recolect, en trabajo conjunto con el operador Comintel Recycling, suman fuerzas para ayudar a una buena gestión y manejo responsable en torno a la disposición final de estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales, al ser eliminados de manera incorrecta, pueden contaminar el ambiente así como la salud pública. ¡Súmate al cambio! Ambientales. Asimismo, en la descontaminación se retiran los componentes que tienen sustancias peligrosas para ser almacenadas cuidadosamente y luego ser enviadas al relleno de seguridad. Una vez finalizado el proceso, entregamos certificados e informes que garantizan. Buenas tardes con todos. Por favor, mucho agradeceríamos que nos apoyen con el llenado de la encuesta que está abierta en este momento. Asimismo, le doy pase al señor Guillermo Álvarez para que dé las palabras de despedida. Carlos, bueno, solamente para hacer un comentario, Petroperú tiene un convenio actualmente con Entel para lo que son la gestión de los RAEs de los celulares y sus accesorios, ¿no? Por si acaso, estamos en buen camino. Mi estimado Carlos, muchas gracias por tu participación, por tu excelente exposición, y te pediría tus palabras finales. Perfecto. Bueno, primeramente agradecer a Dios la oportunidad de estar frente a ustedes, agradecer a Petroperú, agradecer a Comitel por la confianza en esta nueva responsabilidad. A todos, cada uno de los que me han escuchado, primero Dios los bendiga, sigan cuidándose, cuiden a sus familias, tratemos de minimizar este impacto que nos ha tocado vivir. Los residuos electrónicos es un reto para todos, sabemos la problemática que existe en el país, no sumemos más, porque si todos somos parte de la solución, es decir, podemos lograrlo. Sin más que decir, tienen mi teléfono de contacto, mi correo de contacto, cualquier cosa para poder establecer algún tipo de trabajo y desarrollo en la temática de RAE y poder manejar estos volúmenes que son importantes, darle un buen trabajo. Gracias, Guillermo.